Hola, hoy les traigo un top 5 de ciudades que cambiaron de nombre a través de la historia. En el puesto número 5 tenemos a Nueva Ámsterdam, ciudad ubicada en el actual Estados Unidos de Norteamérica y actualmente es la popular ciudad llamada Nueva York. La ciudad fue fundada por colonos holandeses en el año 1625 y estuvo bajo control de los holandeses hasta el año 1664, cuando Inglaterra conquista los nuevos Países Bajos durante la Guerra Anglo-Neerlandesa. La administración de la ciudad pasa a mano de los ingleses y se rebautiza como Nueva York, en honor al Duque de York. Puesto número 4, la ciudad se encuentra ubicada en el actual Japón. Su fundación se considera que fue en el año 1457, cuando se realiza la construcción del castillo Edo. Durante 400 años la ciudad de Edo no fue relevante dentro del territorio japonés hasta 1868, en esa época se vivía el declive del shogunato. Para los que no sepan, el shogunato fue un gobierno de carácter militar que dirigió las riendas del país desde el siglo XII hasta la restauración Meiji 1868. Aclarado ese tema, la ciudad fue rebautizada como Tokio y el emperador se trasladó a vivir y a dirigir el país desde dicha ciudad. En el puesto 3 nos encontramos con la ciudad de San Petersburgo. Esta ciudad es bastante particular porque ha cambiado de nombre más de una vez. Comenzamos indicando que fue fundada en el año 1703 por el zar Pedro I de Rusia, o como popularmente se le conoce en la historia, Pedro el Grande. Desde su fundación fue una ciudad moldeada de manera occidental, planificado totalmente por Pedro el Grande, en su afán de modernizar su imperio y expandirlo hacia Occidente. La ciudad mantuvo su nombre hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, donde Rusia entra en guerra con Alemania, y se pensó que el nombre de San Petersburgo era demasiado alemán y se le cambia el nombre a Petrogrado. Ese nombre duró poco tiempo, pues tras la muerte del líder de la Unión Soviética y uno de sus fundadores, los dirigentes deciden cambiar en 1924 el nombre de la ciudad a Leningrado en honor a su líder. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, se decide volver al origen y se le regresa su nombre original, como actualmente se le conoce, San Petersburgo. En el puesto número 2 tenemos a otra ciudad rusa. Fue fundada en 1589 bajo el nombre de Tsaritsyn, durante épocas del Imperio Ruso. Su primer cambio de nombre fue en 1919, donde pasa a llamarse Stalingrado, gracias a que fue el que conquistó la ciudad en la época de la Guerra Civil Rusa, donde se enfrentaron los rojos contra los blancos o los comunistas contra los zaristas. Stalingrado es conocida mundialmente porque fue la primera gran derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y fue punto de quiebre histórico donde el ejército rojo pasa a la ofensiva y los nazis pasan a la defensiva. Durante los procesos de desestalinización en 1950, la ciudad vuelve a cambiar de nombre y pasa a llamarse como se le conoce actualmente como Volgogrado. Para finalizar este top y siendo unos de los cambios más traumáticos en la historia tenemos a Bizancio. Fue una urbe griega que fue rebautizada como Constantinopla por el emperador Constantino en el año 330. Su valor como capital fue fundamental para los diferentes imperios que la denominaron como su capital. Fue capital del Imperio Romano, Romano de Oriente, Bizantino, el Imperio Latino y por último del Imperio Turco Otomano. Su ubicación estratégica para el comercio y su fácil defensa la hacía una de las ciudades más valiosas que existían durante la Edad Antigua y Media. Era la principal ruta comercial entre Oriente y Occidente y por lo tanto era fundamental tenerla bajo control de un gobierno occidental. Durante el declive del Imperio Bizantino y el auge del Imperio Otomano, la ciudad, ya bastante debilitada por la crisis que atravesaba el imperio y aunque con una resistencia y un heroísmo como pocas veces visto en la historia, termina cayendo bajo el turbante otomano en 1453, cuando las murallas de Constantinopla, que nunca había sido atravesadas durante más de 1000 años, no resistieron a los cañones y lo más de 100.000 hombres otomanos que asaltaron la ciudad. Con el cambio de régimen, la ciudad poco a poco se fue volviendo cada día más una ciudad turca. Con el pasar del tiempo su pasado greco-romano fue perdiendo valor y en 1930 pasó a llamar oficialmente Estambul. Su pasado greco-romano es innegable, se puede ver en cada edificio antiguo, en los acueductos, en las iglesias, etc. Pero la población ya no lo es más. Con esto acabamos.
Espero les haya gustado y hasta el próximo Top 5.